devocional de la Morada Radio. Muy buenos días. Le damos la gloria al Señor por esta mañana. Son las 6:31 de la mañana y a esta hora conectados con el Señor, conectados en su presencia, con su palabra, para estudiar el devocional. Cada día el Señor tiene una palabra para nosotros, cada día tiene un mensaje para nosotros, cada día hay algo que podemos aprender de su palabra y esto es infinito e ilimitado. Amén. Hasta que el Señor venga por nosotros, por nuestro cuerpo palidezca, siempre habrá palabra oportuna, diaria, siempre el pan de cada día, espiritualmente hablando, se servirá a nuestras mesas. Bendito sea el Señor. ¿Cómo estás, Juanca? Buenos días. Bien, pastor. Definitivamente cielo y tierra pasará, mas su palabra permanecerá. Su palabra es eterna. Y Amén. pastor, muy emocionado, apasionado. Creo que este tiempo de oración de esta mañana fue verdaderamente poderoso y el Señor está haciendo Amén. algo grande. Amén. Un saludo muy especial a toda la gente que está conectada a esta hora de la mañana, tanto en San Onofre como en Cartagena, en Valledupar, en Bogotá y en cualquier parte de Colombia y del mundo. Díganos desde dónde nos están sintonizando y recuerden que pueden hacer el devocional juntamente con nosotros enviando sus respuestas al 304-206-1105 al WhatsApp de la Morada. Estamos muy contentos. Aquí me acaban de mandar, querido Andrés, una gráfica. Aquí dice que nos están viendo desde Colombia, Estados Unidos. Nos ven desde Venezuela, desde España, desde Argentina, México. Hay un país que es desconocido. ¿Cuál será? ¿Pakistán? Una cosa así. Tenemos Brasil y tenemos Rumania. ¿Cómo la ves? Muy pronto en la estación espacial. Bendito Dios. Le damos la gloria al Señor por cada una de las personas sintonizadas. ¿Cuánta gente estuvo conectada ahorita en el tiempo de oración? ¿Tienes esa gráfica? Habían 500 más o menos. Bueno, 500 personas ahí en el tiempo de oración conectados. Gloria al Señor por ello. Qué gusto que estés aquí. Vamos a empezar la palabra leyendo el devocional día 10. Recuerda que si no tienes el devocional y te gustaría adquirirlo, si vives en cualquier parte del país, con mucho gusto te enviamos, ¿verdad?, el devocional. Si vives fuera del país, escribe al WhatsApp de la Morada más 57 304-206-1105 y con mucho gusto te enviamos el libro virtual, devocional virtual, para que lo puedas hacer con nosotros. Así es. Bueno, arrancamos día 10, el devocional Kadosh. La madurez espiritual no es no sentir, sino saber quién gobierna lo que siento. Eso lo dijo Henry Nouwen. Romanos 8:14. Pues todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Uno de los mayores malentendidos en la vida cristiana es pensar que la santidad implica suprimir las emociones. Tristemente, esta idea ha permeado la Iglesia de Cristo por generaciones y ha producido alrededor del mundo millones de creyentes desconectados de su mundo interior, incapaces de nombrar lo que sienten y por tanto incapaces de gobernarlo. Sin embargo, la Biblia no enseña la negación emocional. De hecho, enseña algo mucho más profundo: emociones bajo el gobierno del Espíritu. Para aclarar, las emociones no son enemigas de la santidad, son únicamente señales. Las emociones son indicadores internos que revelan lo que está ocurriendo en el corazón. Así,
que el problema no es sentir enojo, tristeza, miedo o deseo. El problema es quién dirige esas emociones. Porque cuando las emociones gobiernan, la vida se vuelve reactiva y caótica. Pero cuando el Espíritu Santo gobierna, la vida se vuelve intencional. Romanos 8:14 dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Lo notas? La Biblia no dice: los hijos de Dios son aquellos que se desconectan y se anestesian emocionalmente para evitar sentir cosas. No. Dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Ser guiado implica movimiento, proceso y dirección. Por lo tanto, el Espíritu Santo no elimina nuestras emociones, solo las ordena. Las Escrituras muestran a Jesús como el ejemplo perfecto de esto. Él lloró, se indignó, se compadeció, se entristeció y sintió angustia profunda. Mas ninguna de esas emociones los gobernó. El maestro de maestros poseía una inteligencia emocional sumamente estable que siempre le ayudó a reaccionar conforme a la voluntad de Dios. Esto sucedía porque cada una de sus emociones estaban bajo su propio control y gobierno. Desde el campo de la psicología sabemos que las emociones que se tardan en procesar se transforman en síntomas como ansiedad, irritabilidad, impulsividad, apatía, adicciones o somatización. Pues yo creo que espiritualmente ocurre lo mismo. Emociones no rendidas se convierten en puertas abiertas para el pecado. Repito, emociones no rendidas se convierten en puertas abiertas para el pecado. Muchos tropiezos morales no comienzan con deseo o lujuria, sino con emociones no gobernadas como la soledad, la frustración, la ira acumulada, el vacío y el resentimiento. En este punto es donde el Espíritu Santo se vuelve indispensable. El autocontrol o el dominio propio no es represión emocional, física o sexual. Es más bien un fruto del Espíritu, tal y como lo dice en Gálatas 5 del 22 al 23. Con esto, me gustaría que subrayaras el siguiente principio clave. El dominio emocional no se logra solo con técnicas, sino con comunión constante con el Espíritu Santo. Esto me gustaría repetirlo. Amén. El dominio emocional no se logra solo con técnicas, sino con comunión constante con el Espíritu Santo. Pastor, aquí hay una corriente que se llama la Nueva Era, que promueve mucho esto de técnicas para dejar la mente en blanco, para descansar y todo ello. Peligroso. Pero este principio nos aclara que solo con la comunión con el Espíritu Santo se puede lograr. Así es. Solo el Espíritu produce lo que el esfuerzo humano no puede sostener. Amén a eso. Gobernar las emociones no significa reaccionar bien todo el tiempo. Solo significa responder desde el Espíritu y no desde la herida. Por desgracia, mucha gente confunde madurez con no mostrar nada. Así que con el tiempo aprenden a portarse bien emocionalmente, pero por dentro están hirviendo de ira, resentidos o amargados.
Eso no es gerencia emocional, sino más bien represión o actuación. El problema es que cuando reprimes y reprimes, algún momento todo explota. Por el contrario, cuando las personas reaccionan emocionalmente desde el Espíritu Santo y no desde sus heridas no sanadas, hacen pausa, escuchan, disciernen, eligen palabras y buscan la paz. Porque al final no se trata de sentir menos, sino de darle al Espíritu el derecho de dirigir lo que sientes. Oración. Espíritu Santo, Espíritu Santo, hoy rindo mis emociones delante de hoy ti. rindo mis emociones delante de ti. Reconozco que muchas veces Reconozco que muchas veces he reaccionado desde las heridas he reaccionado desde la herida y no desde la verdad. y no desde la verdad. Enséñame a sentir Enséñame a sentir sin ser dominado, sin ser dominado, a procesar sin pecar, a procesar sin pecar, a responder sin herir. a responder sin herir. Gobierna mi tristeza, Gobierna mi tristeza, mi enojo, mi enojo, mi miedo mi miedo y mi deseo. y mi deseo. Hoy entiendo Hoy entiendo, que tú no me pides que no sienta, hoy entiendo que tú no me pides que no sienta, sino sino no sea esclavo de aquello que siento. que no sea esclavo de aquello que siento. Por esto, Por esto, te pido que dirijas mi mundo te interior pido que dirijas mi mundo interior por completo. por completo. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Bendito Wow. sea el Señor. El taller dice, identifica tu emoción dominante esta semana, que puede ser tristeza, enojo, ansiedad, frustración, vacío, deseo. Luego responde qué dispara esa emoción, porque hay cosas que disparan emociones. Así es. ¿Qué suele provocarme a hacer? Al final escribe una oración entregando esa emoción específica al Espíritu Santo. Pastor, le cuento una incidencia aquí entre nosotros dos que no se sepa. ¿Sabe qué escribió mi esposa aquí? ¿Qué escribió? Enojo. Santo. Causa Juanca. Ay, Dios mío. Imagínese. Yo espero que mi Dios. esposa no haya hecho lo mismo. Bueno, mis amados, hoy estudiamos, como todos los días, el método de estudio bíblico Kadosh, que es un acróstico donde cada letra representa algo, ¿verdad? Y vamos a estudiar Gálatas capítulo 5, todo el capítulo de Gálatas capítulo 5. Y vamos a empezar en el nombre del Señor. Y dice así: libertad en Cristo. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para ser justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito. Si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo y han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Amén. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esto es tremendo, Sí. porque aquí podemos ver una de las señales de que alguien está doctrinalmente bien, Así es. y es la libertad. Así es. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Y yo confío en que el Señor los guardará
de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los esté confundiendo, sea quien fuere. Así es. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero ojo, no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen esa libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, porque corren peligro de destruirse unos a otros. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Yo hablaba el domingo de los impulsos. Estos impulsos no dicen que soy un mal cristiano. Lo que dice es que soy un ser humano. Pero ojo, si esos impulsos no están sometidos al Espíritu Santo, ahí hay un problema. Así es. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, es alegría, es paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Así es. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. 25. Y no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia uno de otros. Así es. Tremendo. Bueno, vamos rápidamente a la Cumi, querido Juanca. ¿Qué revela el texto sobre Dios? ¿Qué atributo de Dios se revela en este pasaje? Bueno, nos revela que Dios quiere fruto de nosotros, frutos de obediencia y no fábricas de obra en la carne. Podemos estar haciendo cosas para que nos vean, pero Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Así es. Algo que revela el texto también sobre Dios es que Dios es un Dios justo y no permitirá que cualquier persona, ¿verdad?, que lleve una vida que le deshonre, herede el reino de Dios. Así es. Esto es muy importante porque todos los que me escuchan son amados por Dios tan profundamente que no nos cabe en la cabeza. Sin embargo, cuando permitimos que los deseos de la naturaleza pecaminosa sean los que gobiernen nuestra vida, con sus resultados que bíblicamente son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones, idolatría, hechicería, peleas, celos, arrebatos de furia, envidias, borracheras, divisiones. Jesús lo dijo claro por medio de su palabra: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y la misma palabra también lo aclara: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, Amén. sino lo que hacen la voluntad de mi Amén. Padre. Amén. Excelente. Con la
Bueno, si hay alguno ahí en el chat que tiene, aquí tengo al Liki. El Liki dice, Dios nos revela que por medio del Espíritu recibimos la esperanza de que nuestro Señor nos va a aprobar por la fe. Atributo, lo que importa es la fe que trabaja por medio del amor. Dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. El Espíritu Santo ordena las emociones y nos da libertad. Yair dice la Q, la tomo del verso 22, el atributo que el Señor nuestro Dios revela a través de su Espíritu Santo es producir en nuestra vida amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Tremendo. Stephanie dice, Dios es justo. Las obras de la carne tienen consecuencias. Dios no ignora el pecado ni lo normaliza porque su justicia protege la santidad. Y Así es. Magalis, Se está adelantando. ya Magalis entra en la A. Sí. Bueno, vamos con la A. ¿A qué me está llamando Dios? ¿Qué cambio de mentalidad, dirección o estilo de vida me llevan este texto? Me está llamando a amar al prójimo. Y recuerden lo que dice, que este resume toda la ley. Tremendo. Bien, así que amando al prójimo es obedeciendo toda la ley. Es el 14, pues toda la ley Sí. puede resumirse en un solo mandato, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el capítulo 5 empieza la escritura haciendo ese paralelo entre lo que es obedecer la ley y aceptar la justicia y la gracia por medio Así de es. Cristo. Y Pablo está diciendo que aunque hay personas que pueden tener una revelación en la que ya aceptan la gracia y hay otras que no debería haber discordia entre estos dos tipos de personas, sino que debería haber amor, ¿verdad? Lo que Pablo estaba viendo es que esta falsa enseñanza que se estaba metiendo de que Cristo no era suficiente y que alrededor de Cristo tenían que haber otros ritos y otras cosas como la circuncisión, ¿verdad? Pablo dijo, no, es que si eso fuera así, si Cristo no es suficiente, entonces ya caímos de la gracia Así, de Dios. por completo. Pero aún así, con estos perturbadores, como Pablo decía, tenemos que caminar en amor. Tenemos que perdonarnos, tenemos que aprender a manejar las diferencias, porque si siempre están mordiéndose y devorándose unos a otros, decía el apóstol, corren peligro de destruirse unos a otros. Así que creo que también lo que Dios nos está llamando aquí es a aprender que las diferencias de mi hermana o de mi hermano conmigo no tienen que ser motivos para yo pelearme y dividirme con ella. Tal vez mi hermana tiene una revelación que para ella es una verdad y de pronto a mí no me ha llegado la revelación. Yo debo amar a mi hermana, ¿verdad? Yo debo perdonar a mi hermana y debo estar ahí con ella. Pasa que la iglesia de Cristo, si mi hermana no piensa como yo específicamente en esto, y si mi hermano no piensa como yo, ya eso es justificación para echarlo, para votarlo, para rechazarlo. No te sientes conmigo porque tú crees esto y yo creo aquello. Tenemos que tener madurez espiritual, la suficiente madurez como para entender que aunque hayan cosas que mi hermano practique que yo no entienda, no significa que yo deba separarme de mi hermana o de mi hermano, porque en Cristo estamos llamados a amarnos los unos con los otros. Así, y es importante entender que Gálatas es uno de los libros bastante mal entendido porque se ha utilizado erróneamente para justificar el fin del cumplimiento de la obediencia de la ley. Y lo que Gálatas está haciendo énfasis, Pablo está haciendo énfasis, es al contrario, el fin del legalismo, que es otra cosa. Cuando creemos que cualquier hora, cualquiera que sea, en este caso puntual, la circuncisión, se debe hacer como complemento de la salvación de Yeshua, entonces ocurre lo que usted acaba de decir, hemos caído de la gracia. Debemos entender que solo Yeshua, su sacrificio es lo único que nosotros necesitamos
para ser salvo. Y hablamos de que Cristo es suficiente. No hay otra cosa más No que hay podamos hacer. nada. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser Así es. salvos. Así. Mi querido Yair dice que puso en la A, ¿verdad? Que la tomó del verso 14. Nuestro Señor Jesucristo me está llamando a amar a mi prójimo como a mí mismo. Amén. Armando Castillo dice, amar a otros de forma práctica, porque toda la ley se resume en amar al prójimo. Amén. Excelente, Bien. excelente. Stephanie dice, Dios me está llamando a dejar el legalismo y sobre todo a soltar la mentalidad de me aceptan si cumplo Mm, y abrazar la fe que actúa por amor. Excelente, Stephanie. Así es. Rosa dice, Dios me llama a vivir guiada por el Espíritu y no por la carne, haciendo alusión al verso 16 de Gálatas que dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mi querida Angie dice en la A, vivir para agradar al Espíritu y no obedecer los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Mónica habla de expresar una fe por medio del amor. Excelente. Judith dice, nos llamó a ser libres en Cristo. Presta atención a lo que realmente nos sirve o no aquello que busquen lograr el favor de Dios. A ser guiados por el Espíritu Santo, servir unos a otros. Amén. ¿Dónde hay distorsión en mi vida? Vamos por la letra D. ¿Dónde hay distorsión en mi vida? ¿Qué estoy normalizando que Dios no aprueba? ¿Dónde no estoy alineado con sus principios? Puedo estar distorsionado manifestando una libertad falsa. Ajá. Creerme salvo, siempre salvo, porque ya como Cristo murió en la cruz del Calvario, yo lo reconocí, hice una oración de fe, ya con eso es suficiente, entonces puedo seguir haciendo como venía viviendo la vana pasada manera de vivir que dice la Biblia. Así es. Mira que habla de que estoy normalizando y yo tengo que hacer esta denuncia porque muchos cristianos normalizan las obras de la carne. Obras de la carne como inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, que ahí entra toda la gama, ¿verdad? De pecados sexuales, la idolatría, la hechicería, la hostilidad. Miren que aparecen cosas que muchos normalizan como las peleas, como los celos, como los arrebatos de furia, como las discordias, como las divisiones, e incluso las envidias y las borracheras y las fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Yo les he dicho muchas veces que uno tiene que hacer la diferencia entre un error que uno comete y un pecado ante los ojos de Dios. Sí. ¿Y quién nos dice cuál es la diferencia entre un error y el pecado? La palabra. Que usted salga y se emborrache y se espeluque en una fiesta desenfrenada, eso no es un error. La Biblia dice que es un pecado. Que usted tenga celos y arrebatos de furia constantes, en donde usted se prende cual volcán activo y dice lo que no tiene que decir. Ojo con las divisiones y las discordias y las peleas en el matrimonio, en el trabajo, en la familia, ¿verdad? Todas estas cosas no son errores. Estas cosas son pecados. Entonces no podemos normalizar lo que es pecado ante los ojos de Dios, porque la sentencia es fuerte. La sentencia es que cualquiera que lleve esta clase de vida no podrá heredar el reino de los cielos. Entonces, no normalice el pecado, mi querido oyente o televidente en esta mañana. No normalicemos la mentira, no normalicemos las borracheras, no normalicemos las divisiones, no normalicemos la idolatría, no normalicemos la hechicería, las peleas, no normalicemos los celos, los arrebatos de furia, no normalicemos estas cosas porque ante los ojos de Dios son pecados. Así es, no hay duda. Otra que tengo acá, que una distorsión, es que puedo caer de la gracia. Puedo decaer de la gracia cuando antepongo un... puede ser incluso hasta una buena obra. Ok. Bien, que como ya yo diezmé, entonces ahora puedo gastarme lo que no tengo. Puedo Bien. fornicar. Puedo fornicar, ¿bien? Y eso no es así, no es así. Tenemos que romper con esta tendencia religiosa de el que peca, El que reza peca, el que empata. reza y peca empata. Esto no se trata de Eso no se empatar, trata. Sí, ¿verdad? Se trata de vivir en santidad, kadosh,
apartados para el Señor. María Laura dice que en la D, en el versículo 2, el circuncidar refleja que el cortar o suprimir nuestras emociones, deseos, no sirve de nada para Cristo. Lo que el Señor quiere es que por medio del Espíritu estas emociones sean transformadas desde el amor, tratándolas desde la raíz. ¡Wow! ¡Qué Excelente. bueno! Me gusta Excelente. esa reflexión porque es lo mismo Sí, que dice Pablo, la circuncisión como la incircuncisión no nos justifica. Nos justifica es Yeshua HaMashiach. Él amén, es el que nos justifica. amén, amén. María Laura, excelente. También está mi querido hermano Armando. ¿Qué dice el hermano Armando? Dice, justifico actitudes de la carne. Me imagino que está haciendo alusión que cuando hay distorsión, Exacto. justifica actitudes de la carne, el enojo, celos, orgullo, impaciencia. La hermana Shirley dice, estoy normalizando que reprimir las emociones es madurez espiritual y lo que hace es apagar el espíritu y que las horas de la carne tomen autoridad indebida. Excelente. Sí. Vamos para la O. O de qué debo obedecer de forma concreta. ¿Qué Basado, cosas debo sí, dejar o establecer en mi vida? basado en el verso 25, Ajá. si yo digo que vivo por el Espíritu Santo, si yo vivo por el Ruach HaKodesh, entonces yo debo andar como Él. Yo no puedo decir que soy espiritual, yo no puedo decir que soy creyente, yo no puedo decir que me rige bien la palabra de Dios si sigo andando como me da la gana. Eso Tremendo. no está bien. Dice el versículo 25, ya que vivimos por el Espíritu, hay que seguir la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Excelente. Así es. Yo tomo la O de que debo obedecer de forma concreta del versículo 15. Dice, si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Así es, sobre todo en un partido de fútbol, bien No, acalorado. vamos a hablar de eso y vamos a hablar de otras Uy. cositas, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Nada justifica que yo grite, que yo diga una mala palabra. Y vamos a ponerlo primero en el contexto de matrimonio. Sí. Nada justifica que usted le grite a su esposa, que Así usted es. le diga una mala palabra a sus hijos, que usted pierda el control. Nada justifica eso. Y yo tengo que decir con mucha autoridad espiritual y moral que cuando me casé con mi esposa, ¿verdad? El primer año fue muy difícil precisamente porque yo justificaba estas cosas. Y mi esposa alcanzó a pedirme divorcio en mi primer año de matrimonio, porque aunque era un pastor, un hombre de Dios y todo lo demás, era una persona que hería con mis palabras. Era esto, me mordía, me devoraba, ¿verdad? Y esa no es la actitud que Dios quiere para nosotros. Y le doy la gloria a Dios que para ese tiempo no nos habíamos embarazado y no teníamos hijos, pero yo qué alegría siento al decirles que nuestras hijas nunca han presenciado una pelea de papá y mamá en donde nos hemos gritado, donde hemos perdido los estribos, donde hemos tirado los platos, donde hemos hasta metido a ella y en fin, tenemos mucho cuidado con eso porque algo que Dios nos reveló es el poder de una palabra mal dicha. Entonces, ojo con los cristianos. Ahorita estamos en un torneo de fútbol, que fue una gran idea de un gran líder de la iglesia, que ya se ha disculpado conmigo varias veces, porque obviamente me ponen queja de los líderes que a veces pierden Estribo. los estribos, ¿verdad? Que a veces dicen cosas que no deben decir por la competencia. Y eso es algo que tenemos que trabajar, mi querido. Sí. Por encima de lo que sea, en el lugar en donde usted esté, así sea la competencia más grande, usted no se le puede olvidar que usted representa a Cristo. Y claramente estas explosiones de ira, de enojo, que vienen por la calentura del momento, por la competencia y todo lo demás, aún siguen demostrando que hay cosas en nuestra vida en las que tenemos que trabajar. Y pastor, lo más preocupante es que estos escenarios ayudan a generar división y es lo que el enemigo quiere. Así es. Divide y reinarás. Así es. Y uno de los principios que machacaba mucho insistentemente Yeshua es sobre la unidad. Así ¿sí? es.
Mientras nosotros nos mantengamos unidos, el enemigo no podrá Es hacernos que daño. no, es que tú eres maduro espiritualmente porque permaneces unido. Así es. La, Así la, es. la madurez espiritual se mide en la capacidad de yo estar unido con mi hermana y con mi Ujú. hermano. Yo tengo líderes espectaculares, pero yo conozco las debilidades de cada uno de mis líderes. Y yo sé que porque ellos tengan esas debilidades, no dejan de ser hijos de Dios, no dejan de ser salvos, no dejan de ser amados por el Señor. Pero esas diferencias, en lugar de ser para mí un motivo de división, son un motivo para yo poder amarles. Así es. Porque amar no solo es amar lo bueno de mi hermana, es también amar lo negativo de mi hermano y de mi hermana para poder orar por ellos y poder incluso ser una puerta de bendición para ayudarles a corregir lo que está mal en sus vidas. Eso es el verdadero amor. El verdadero amor no es el amor humano que se fundamenta en que si este me hace algo bien, entonces todo está chévere. No, el amor de Dios es incondicional. Es que mi Amén. hermano tiene un error, tiene una falla en su carácter, pero no por eso lo condeno, lo maldigo y lo separo de mí, sino que lo amo, lo acerco para poder ayudarle en su debilidad. Amén. Amén. Así es. Así es. Incluso cuando Dios creó al hombre, dijo que le haré una ayuda idónea. Bien, y cuando buscamos esa palabra idónea, es una ayuda contraria, es decir, alguien diferente, pero no una diferencia que separa, sino una diferencia que complementa. Tremendo. Y debemos aprender a ver la diferencia no como un obstáculo, no como una barrera, no como algo que me separa, sino más bien como la oportunidad para unirme, para acercarme, para llegarme. Pablo cuando llega ay, se me olvidó. Cuando llega a algún lugar dice, después de ver todos los dioses que ustedes adoran, Atenas. exacto, voy a hablarles de ese que está ahí, al Dios desconocido. Él buscó la diferencia, bien, para poder llegar a los corazones, a la mente de todos esos eruditos que estaban. Hay diferencia que en vez de producir separación, puede ser un puente para llegar a esa persona. Amén, amén, amén. Vamos con la O y no sé si alguien escribió O ahí, ¿verdad? Sí, tenemos a Rosa. Dice, debo dejar morir la carne y caminar conforme al Espíritu. Que Él dirija nuestras decisiones, pensamientos, emociones y acciones. Y muestra Gálatas 5:25, donde dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si Excelente. vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El hermano Yair dice que la O la tomó del verso 13, dejar la naturaleza pecaminosa para poder servirnos unos a otros con amor. Stephanie dice, debemos obedecer los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Responder con paciencia donde antes reaccionabas, practicar dominio propio donde antes te justificabas, elegir paz por encima de tener la última palabra. Excelente, eso de elegir la paz. Así es. Una vez escuché una prédica del pastor Andrés Corson sobre eso, espectacular, sobre cosas que él dice que él ha aprendido a callar hasta con su esposa, hasta con cosas de la iglesia, porque primero prefiere la paz antes que cualquier otra cosa. Y lo hace porque la escritura dice, bienaventurados los que aman la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios Amén. son los que aman la paz. No Así la guerra, esto no es pandilla, ni guerra, ni paz, mis amados. Esto es hijos de Dios, bendito sea el Amén. Señor. Bueno, ¿qué debo separar para Dios? ¿Qué relaciones, hábitos o espacios necesitan ser consagrados? Debo separar para Dios mis pasiones desordenadas antes que se conviertan en hábitos. Tremendo. Un hábito no se hace de la noche a la mañana. ¿Bien? Ocurre como cuando David, él vio, él codició, investigó y luego cayó. No podemos permitir allá cualquier desorden, cualquier deseo, cualquier pensamiento, cualquier intención del corazón, debemos cortarlos. Bueno, yo puse el 25, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. La verdad es que lo que hay que consagrar es cada aspecto de nuestra vida. Así es. Cada área de nuestra vida necesita ser consagrada.
Por acá la hermana Magalis en la S dijo someter todo mi ser, voluntad, pensamientos y pasiones desenfrenadas. Estoy de Amén. acuerdo con la hermana Magalis. Toda área de nuestra vida literalmente tiene que ser consagrada al Señor. Y vamos para la H, ¿verdad? Hoy, ¿qué debo accionar ahora mismo para no retardar mi obediencia? Bueno, yo coloqué invocar al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, para que produzca en mí frutos. Primero Ajá, tengo que reconocer que por mí no va a ocurrir. O sea, así yo no es. voy a dejar de hacer toda esa lista del fruto de la carne por tácticas, estrategias, disciplina, pensamientos Meditación. metafísicos, exacto. No lo voy a hacer. No lo voy a lograr. De hecho, hermanos, mire, pastor, le confieso algo. Yo conocí una técnica que se llama, es también propio, dianética, la dianética. La dianética es algo que se desprende o está asociada a la metafísica. El potencial de ello es practicar, hacer técnicas, terapias, todo un cuento para dejar de, digamos, de hacer malas actitudes o quitar malos hábitos. Indiscutiblemente eso no sirvió para nada. Me sirvió, es lo que dice la palabra de Dios, comunión con el Espíritu Santo. Amén. Y si usted tiene graves problemas de carácter, ira, enojo, este ayuno va a ser muy bueno para usted. Así es. Pídale al Espíritu Santo que le ayude. Por ejemplo, yo puse en el versículo 16 de la H, lo que tengo que hacer ya mismo es dejar que el Espíritu me guíe en la vida y no dejar que los impulsos de la naturaleza pecaminosa me gobiernen. La clave, mis amados hermanos, es el Espíritu Santo. Indiscutiblemente, no hay otro, no hay otro Nuestra solo. querida Sonia, mi querido, dice también, entréguenle el control al Espíritu Santo, renunciando a la carne y practicando los frutos del Espíritu. Amén, amén. Nosotros no vamos a obedecer los mandamientos por nuestra cuenta, por nuestra fuerza. Eso se convierte en legalismo, eso se convierte en obras muertas. Solo el Ruach HaKodesh nos pone en nosotros el querer como el hacer. Solo el Espíritu Santo, mis amados, la hermana Sandra del verso 24 lo saqué, dice, clavar en la cruz de una vez y por todas mi naturaleza pecaminosa. Así es. Excelente, excelente. Mis queridos, qué bueno poder estar con ustedes a esta hora de la mañana, son las 7:14. Contentos por lo que Dios nos ha hablado el día de hoy. Tenemos mucha carne que crucificar y tenemos mucho espíritu que adoptar en nuestra vida. Amén. Que el Espíritu de Dios guíe cada uno de nuestra vida en cada uno de sus aspectos y que nos llene de su fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, verdad, dominio propio, humildad. Que todos los que estamos aquí conectados, al terminar este ayuno, podamos tener tanto del Espíritu que eso sea lo que la gente note en nosotros, su fruto. Amén. Un abrazo para todos, nos vemos mañana. Bendiciones. Shalom, shalom.